¿Sabías que la historia de una mujer en la antigüedad podría cambiar no solo su vida, sino el destino de toda una nación? Ana, una madre que enfrentó el dolor de la infertilidad, encontró en su desesperación un camino hacia lo divino. A través de sus oraciones fervientes, tocó el corazón de Dios y transformó su sufrimiento en una poderosa promesa. En este vídeo, exploraremos cómo su devoción y sacrificio dieron origen a Samuel, un profeta que guiaría a Israel en tiempos de crisis y esperanza. Acompáñanos a descubrir el legado de fe que dejó Ana y cómo su historia nos inspira a todos a nunca dejar de orar, incluso en los momentos más oscuros. No olvides suscribirte para más relatos que transforman vidas y compartir este vídeo con aquellos que necesiten un recordatorio del poder de la fe. Tu historia de inspiración comienza aquí. En un pequeño pueblo, entre las colinas y los campos fértiles de Israel, vivía una mujer llamada Ana. Desde su infancia, Ana había soñado con ser madre, anhelando con todo su corazón el día en que pudiera abrazar a su propio hijo. Se había casado con Elcana, un hombre bondadoso que la amaba profundamente. Juntos formaron un hogar lleno de amor, pero había un vacío que nunca parecía llenarse. La tristeza de la infertilidad pesaba sobre sus corazones como una sombra oscura. Los años pasaban y el sueño de ser madre se desvanecía, convirtiéndose en una lucha constante. Ana veía cómo sus amigas, una tras otra, traían al mundo a sus pequeños, riendo y compartiendo historias de alegría y agotamiento. La dulce risa de los niños resonaba en cada rincón de su pueblo, mientras que Ana sentía que su esperanza se desvanecía lentamente. La sociedad, a menudo cruel y sin piedad, comenzaba a murmurar, aludiendo a su condición como un signo de desdicha o incluso de castigo divino. La presión aumentaba a su alrededor. Elcana, aunque cariñoso, no comprendía la profundidad del dolor que anidaba en su esposa. «¿Por qué lloras, Ana? No soy yo mejor para ti que 10 hijos», decía él, tratando de consolarla, pero sus palabras eran como un bálsamo en una herida abierta, incapaces de sanar el anhelo que devoraba su ser. Ana se debatía entre el deseo de ser una madre y el estigma social que la seguía a cada paso. La amargura se enredaba en su corazón, dejando una huella que solo la oración parecía poder aliviar. En medio de su tormento, había un lugar que la ofrecía refugio, el templo. Allí, entre las paredes sagradas, Ana encontraba un espacio para sus pensamientos más íntimos. Se sumía en la quietud, dejando que su alma hablara en susurros, buscando el consuelo de lo divino. Cada visita al templo era un acto de fe, un intento de conectar con un Dios que parecía distante, pero cuya presencia ella deseaba fervientemente. Era un lugar donde podía llorar sin miedo al juicio, donde podía desahogar su dolor y clamar con sinceridad por el hijo que tanto deseaba. Una tarde, mientras las sombras se alargaban y el incienso llenaba el aire, Ana se acercó al altar, su corazón latiendo con desesperación. En ese momento, rodeada por la penumbra del templo y el murmullo de las oraciones, hizo una promesa que resonaría en los cielos. Prometió que si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría a su servicio, convirtiéndose en un eco de su anhelo más profundo. Ana se postró en el suelo, su voz quebrada, llena de fervor. «Señor de los ejércitos, si verdaderamente miras la aflicción de tu sierva y me das un hijo, yo lo ofreceré a ti para toda su vida». En ese instante, una luz tenue iluminó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su oración podría llegar a tocar el corazón de Dios. ¿Sería esta la chispa que encendería su esperanza nuevamente? Mientras la escena se desarrollaba, el futuro de Ana comenzaba a entrelazarse con un destino divino, un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su pueblo. Tras aquella intensa experiencia en el templo, Ana se encontró con un renovado sentido de propósito. La promesa que había hecho resonaba en su interior como un canto de esperanza. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, debía buscar a Dios con toda su alma. Así, tomó la firme decisión de orar fervientemente, de elevar su voz al cielo con la fuerza de su anhelo. Cada día se dedicaba a esa conexión divina, abandonando su tristeza en cada palabra, en cada susurro de su corazón. Las mañanas comenzaban en la quietud del templo. Ana llegaba con el alba, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las paredes de piedra, haciendo brillar el incienso que flotaba en el aire. Se sentaba en un rincón apartado, su corazón palpitante de anticipación, y ofrecía su oración, su súplica, con la convicción de que Dios la escuchaba. Era un diálogo sincero, un encuentro personal con el Creador. Allí, en su soledad, su dolor se convertía en fervor y su desespero en fe. Ana no solo pedía un hijo, sino también fuerza para enfrentar su tormento. Su oración era un grito de entrega, donde cada palabra se impregnaba de amor y desesperación. «Señor, escucha mi clamor», decía, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, su alma desnuda ante la presencia divina. En esos momentos, el tiempo se detenía, y podía sentir que, a pesar de su sufrimiento, había una luz que iluminaba su camino, una promesa que comenzaba a tomar forma.
La oración se convirtió en su refugio y su ancla, un bálsamo en medio de la tempestad. En la calma del templo, Ana halló consuelo en el silencio y la certeza de que no estaba sola. Pero, a medida que sus oraciones se intensificaban, también lo hacían las miradas curiosas de quienes la rodeaban. La comunidad, aunque pequeña, no podía evitar los rumores. Los susurros sobre la mujer que pasaba horas en el templo comenzaron a circular. Algunos la miraban con compasión, mientras que otros la juzgaban con dureza, insinuando que su fervor era una manifestación de locura o desesperación. Uno de los sacerdotes, Elí, observó a Ana mientras ella oraba en su rincón habitual. Su apariencia era la de una mujer quebrantada, con lágrimas que manaban de sus ojos. Intrigado, se acercó a ella, intentando comprender su comportamiento. ¿Hasta cuándo estarás en este estado? ¿Hasta cuándo te embriagarás de angustia?, le preguntó, sin saber que, en realidad, Ana no estaba ebria, sino sumida en una profunda conexión espiritual. Ana, sintiendo la incredulidad en su voz, levantó la mirada, su rostro empapado en lágrimas pero también iluminado por la convicción. No, mi señor, soy una mujer afligida de espíritu. He estado orando en gran angustia y tristeza, respondió con determinación. Esa sinceridad hizo que Elí se detuviera. Al ver la autenticidad en sus ojos, su percepción cambió. Ve en paz, dijo Elí, su tono más suave. Y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana sintió una ola de aliento renovado. Con esas palabras, algo en su interior cambió, sentía que su oración había sido escuchada. Esa noche, regresó a su hogar con un nuevo sentido de esperanza, su corazón rebosante de fe. La comunidad, aunque aún dividida en su opinión, comenzaba a ver a Ana no solo como una mujer de angustia, sino como un símbolo de perseverancia y fervor. La historia de Ana se esparcía lentamente, una chispa que encendía conversaciones entre las mujeres del pueblo. Al compartir sus propias historias de anhelos y sufrimientos, comenzaron a ver en ella un reflejo de sus propias luchas. En ese momento, Ana se convirtió en un faro, un recordatorio de que la oración, en su forma más pura, tiene el poder de tocar los corazones y cambiar vidas. Pero aún estaba por venir el verdadero momento de su vida, un encuentro divino que marcaría el inicio de un legado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras Ana continuaba su fervorosa búsqueda de Dios a través de la oración. La esperanza y la fe comenzaron a entrelazarse en su corazón, y en el aire de anticipación que la rodeaba, algo estaba por cambiar. Una tarde, mientras el sol se deslizaba en el horizonte, bañando el templo en tonos dorados, Ana sintió una presencia especial. Se arrodilló con la mente en calma y el corazón abierto, y en ese instante, escuchó la voz suave de Dios resonando en su alma. Ana, tu oración ha sido escuchada. Te concederé un hijo. Las palabras fluyeron en su interior como un torrente de luz, llenando su ser de alegría y asombro. No podía creer lo que había oído, la promesa que había anhelado durante tanto tiempo estaba finalmente a su alcance. Ana, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro, sintió una transformación emocional que la envolvía por completo. La tristeza que una vez la había consumido se disolvía, reemplazada por una paz indescriptible que llenaba cada rincón de su corazón. Era como si el peso de años de sufrimiento se hubiera levantado de sus hombros, dejándola ligera y renovada. La visión de un hijo, un pequeño que correría por los campos y llenaría su hogar de risas, se hizo palpable en su mente. Pero, en medio de esa euforia, Ana recordaba su promesa: aquel niño, tan deseado, no sería solo suyo. Desde el momento en que su oración fue respondida, había decidido dedicarlo al servicio de Dios, entregándolo al templo para que creciera en la presencia divina. Esa decisión era un acto de devoción profundo y sincero, un símbolo de su amor y agradecimiento. Si me das un hijo, lo ofreceré a ti, había declarado, y esa promesa nunca había sido más real. Ahora, la llegada de Samuel representaba un sacrificio que significaría mucho más que un simple acto de entrega, era la materialización de su fe y su deseo de cumplir con la voluntad de Dios. La alegría de Ana se mezclaba con la solemnidad de su compromiso, un reflejo de la profundidad de su amor por el Señor. Cuando finalmente llegó el momento de dar a luz, el pueblo entero se llenó de murmullos de emoción. Ana, apoyada por su esposo Elcana, se sentía como si el mundo entero se detuviera en ese instante. El llanto de un bebé resonó en el aire, y el corazón de Ana se desbordó de felicidad. Había llegado Samuel, el hijo que había representado años de oración y anhelos. En sus brazos, sostuvo la respuesta a sus súplicas, un regalo divino que cambiaría su vida y el destino de muchos. La celebración fue un estallido de alegría, un evento que unió a la comunidad en torno a la bendición que había caído sobre Ana. Las mujeres se reunieron, compartiendo risas y lágrimas, mientras los hombres ofrecían bendiciones y palabras de aliento. Ana, con una sonrisa radiante, sabía que su vida había cambiado para siempre.
Sin embargo, a pesar de la felicidad que la rodeaba, había una reverencia en su corazón por el compromiso que había hecho. Al regresar al templo, Ana se postró una vez más ante el altar, sosteniendo a su pequeño Samuel en brazos. «Señor, aquí está tu sierva, y aquí está el regalo que me has dado. Lo ofrezco a ti por todos los días de su vida». Con esas palabras, selló su promesa, y en su corazón sentía que el amor que había cultivado durante años ahora florecía en un acto de fe tangible. A medida que el eco de su oración se desvanecía en el aire, Ana comprendió que su vida había adquirido un nuevo propósito. Ya no era solo una mujer afligida por la infertilidad, sino un símbolo de esperanza y dedicación. Su historia se convertiría en un legado de fe, un testimonio de que la oración sincera tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino también generaciones enteras. El nacimiento de Samuel fue un momento que marcó un antes y un después en la vida de Ana. La alegría que inundó su corazón no era solo por haber dado a luz, sino por haber visto materializado el anhelo que había guardado durante años. El pequeño, con su piel suave y su llanto vigoroso, se convirtió en la manifestación tangible de la fidelidad de Dios. Cada día que pasaba, Ana se asombraba de cómo este niño, que una vez fue solo un sueño lejano, ahora era parte de su realidad. Su risa iluminaba el hogar y llenaba el aire con una felicidad que había estado ausente por tanto tiempo. Sin embargo, mientras Ana disfrutaba de la dulzura de la maternidad, una sombra de solemnidad se cernía sobre su alegría. Desde el momento de su concepción, había hecho un compromiso sagrado: Samuel sería dedicado al servicio de Dios. Así como el niño fue un regalo divino, su entrega también era un acto de gratitud y fe. Ana sabía que, al cumplir con esta promesa, su amor por Samuel se extendería más allá de su bienestar personal, sería un amor que lo guiara hacia su propósito divino. La ceremonia de dedicación se llevó a cabo en el templo, un día impregnado de significado. Ana, con el corazón latiendo de emoción y temor, llevó a su hijo en sus brazos, sintiendo el peso de su decisión. Ante el altar, rodeada de sacerdotes y miembros de la comunidad, Ana ofreció a Samuel a Dios, reconociendo que su vida ahora pertenecía a un propósito mayor. Las palabras de su promesa resonaron en el templo: «Señor, aquí está el niño que me has dado. Te lo entrego, y que tu voluntad se haga en él». Mientras se realizaba la ceremonia, Ana reflexionó sobre lo que significaba ser madre. La maternidad no solo implica dar vida, es un llamado a cuidar, guiar y, en ocasiones, soltar. Cada etapa del crecimiento de Samuel sería un acto de amor, un sacrificio diario. Ella sabía que su corazón podría romperse al separarse de su hijo, pero también comprendía que era una madre que deseaba lo mejor para él, y eso significaba entregarlo a la voluntad de Dios. Ana se convirtió en un modelo de fe y devoción. Su vida era un testimonio de cómo el amor y la entrega pueden ir de la mano. Al mirar a Samuel, veía la manifestación de sus oraciones, pero también la realización de su propósito. Ana enseñó a otros que la verdadera grandeza de la maternidad radica en la capacidad de poner a nuestros hijos en las manos de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de ellos. En los días que siguieron a la dedicación, Ana observaba a Samuel crecer. Cada pequeño gesto, cada risa, era un recordatorio del pacto que había hecho. A pesar de la separación que se avecinaba, su corazón se llenaba de paz, sabiendo que Samuel estaba destinado a ser un instrumento en las manos de Dios. Con cada día que pasaba, Ana se esforzaba por enseñarle las verdades de la fe, por transmitirle el amor por el Señor que había definido su propia vida. Ella quería que Samuel conociera la profundidad de la devoción y el sacrificio, no solo como palabras, sino como un estilo de vida. Así, Ana no solo se convirtió en la madre de Samuel, sino en su guía espiritual. En sus oraciones, en sus enseñanzas, transmitía la esencia de su propia experiencia: la fe puede mover montañas, y un corazón rendido a la voluntad de Dios puede cambiar el curso de la historia. Ana sabía que el legado de su fe viviría a través de su hijo, un regalo que continuaría dando frutos por generaciones venideras. Después de la dedicación de Samuel al servicio de Dios, la vida de Ana tomó un rumbo que ella jamás podría haber imaginado. Aunque había entregado a su hijo al templo, su corazón continuaba arraigado en la fe y la esperanza. Ana se convirtió en una mujer de oración aún más ferviente. Cada día, se dirigía al templo con una nueva dedicación, no solo como madre, sino como una sierva del Señor que seguía buscando su guía y propósito en su vida. Sus oraciones eran un eco constante de agradecimiento por el regalo de Samuel, pero también de intercesión por su hijo, pidiendo a Dios que lo protegiera y lo guiara en su misión. A medida que pasaron los años, la fe de Ana comenzó a tener un impacto notable en la historia de Israel. Samuel creció en sabiduría y gracia, y su papel como profeta y juez se volvió crucial en un tiempo de gran necesidad para el pueblo. La dedicación de Ana no solo fue un acto de amor maternal, sino también un hito en la historia espiritual de Israel.
A través de su hijo, las voces de Dios fueron escuchadas, guiando a la nación en momentos de crisis y celebrando victorias en su nombre. La historia de Ana y su oración se convirtió en un testimonio de cómo la fe puede dar forma al destino de un pueblo. La importancia de la oración en la vida de los creyentes se convirtió en un tema recurrente en la vida de Ana y Samuel. Ella enseñó a su hijo que la oración no era solo una práctica religiosa, sino una relación viva con Dios. A través de su propio ejemplo, Ana inspiró a muchos a buscar a Dios con fervor, a presentarle sus peticiones y a confiar en su sabiduría y poder. La comunidad comenzó a ver en Ana un faro de esperanza, una madre que, con su fe inquebrantable, demostró que las oraciones sinceras pueden tener efectos duraderos. En su corazón, Ana sabía que su legado no se limitaba a Samuel, sino que se extendía a cada vida que tocaba. Su historia, impregnada de sacrificio y devoción, ofrecía un mensaje poderoso. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, la esperanza y la fe pueden florecer en los momentos más oscuros. La relación de Ana con Dios, forjada a través de la oración, era un modelo a seguir, un testimonio de que la conexión con lo divino puede traer consuelo, dirección y propósito. Al final de su vida, Ana se sintió en paz, sabiendo que había cumplido con su misión. Su legado espiritual perduraría en cada oración que sus seguidores elevaran al cielo, en cada vida que Samuel impactara y en la historia misma de Israel. La fe de Ana no solo transformó su vida, sino que resonó en generaciones futuras, un recordatorio de que el amor y la dedicación pueden cambiar el curso del destino. Si te ha gustado esta historia inspiradora de Ana, la mujer que tocó el corazón de Dios con su oración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más relatos de fe y esperanza. No olvides comentar tu opinión sobre esta historia y compartir este vídeo con aquellos que también necesiten una dosis de aliento y fortaleza. Juntos, podemos difundir el poder de la oración y la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual.